Bienvenidos a una nueva sesión de lo esencial en histología. El día de hoy vamos a abordar lo relacionado a el tejido conectivo altamente especializado de tipo sanguíneo. La sangre es un fluido y también, como hemos mencionado, es un tejido conectivo altamente especializado que se desplaza a través del aparato cardiovascular. Recuerda que todo tejido tiene células y matriz extracelular. En el hueso, la matriz extracelular es dura, es calcificada. Y en la sangre, la matriz extracelular será fluida. Tengan en cuenta que la sangre está formada por células que en este caso particular vamos a llamarles elementos formes, porque verdaderamente no todos estos elementos formes son células. Y la matriz extracelular será el plasma. En un adulto normal, el volumen de sangre o volemia es aproximadamente de 6 litros, lo que equivale en promedio al 8% del peso corporal de este individuo. Entonces la sangre tiene un aspecto de líquido viscoso de color rojo con una temperatura de 38 grados centígrados y un pH entre 7,35 y 7,45. Ese es el pH normal de la sangre. Y la sangre interviene en una cantidad importante de funciones muy variadas, como transportar factores humorales, células del sistema inmunitario, transportar nutrientes y oxígeno hacia las células, transportar productos del desecho metabólico, así como gases como el oxígeno, el dióxido de carbono, transportar hormonas y agentes reguladores de las células endocrinas, así como también se encarga de la regulación de la temperatura corporal y el equilibrio ácido-base. Entonces, pues, estas son funciones generales de la sangre. Pero ya desde el punto de vista histológico debemos decir que del 100% de la sangre, el 55% o 54% es plasma, mientras que el resto, es decir, el 45 a 46% son elementos formes. Entonces hablemos en primer lugar acerca del plasma. El plasma está compuesto 90% de agua, 9% de proteínas, a las cuales vamos a llamar proteínas plasmáticas, y el 1% restante van a ser iones, compuestos nitrogenados, nutrientes y gases. Ahora tomemos en consideración a los elementos formes, que son los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, los glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas o trombocitos. ¿Y por qué simplemente no decimos células, sino elementos formes? Porque verdaderamente los eritrocitos maduros carecen de núcleo y las plaquetas son restos del megacariocito que estudiamos en la hematopoiesis. Podríamos decir que de estos elementos formes, los únicos con núcleo son los glóbulos blancos. Esta tabla es para ver las proteínas del plasma. Tenemos la sección de la albúmina, de globulinas, donde, por ejemplo, encontramos a los anticuerpos, proteínas relacionadas con la coagulación, proteínas del complemento que cumplen una función importante en el sistema inmunológico y lipoproteínas. De esta tabla quiero que recuerdes que la albúmina es la que va a permitir en mayor medida que el agua plasmática se mantenga retenida dentro de los vasos sanguíneos. Y esto es lo que vamos a llamar presión oncótica o coloidosmótica. Cuando disminuyen las proteínas plasmáticas como la albúmina, este líquido plasmático suele irse más allá de los vasos sanguíneos y eh, aborda los tejidos conectivos que circundan los vasos sanguíneos y los edematizan. Entonces causa hinchazón cuando disminuyen las proteínas
plasmáticas y esencialmente la albúmina. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando la sangre se pone en contacto con el aire o se interrumpe la circulación de la misma, una de las proteínas plasmáticas, el fibrinógeno, se precipita en forma de una red de fibrina, lo que va a dar lugar a la formación de coágulos. Entonces, cuando este fenómeno ocurre, de este plasma coagulado se va a obtener un líquido que es amarillento y transparentoso, al cual vamos a llamar suero sanguíneo. Entonces, ¿qué es el suero? Bueno, no es más que el plasma, pero sin factores y proteínas de la coagulación que se han consumido, ¿no? Para formar ese coágulo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, ¿no? La depositamos en un tubo, como este de acá, un tubo de ensayo, pero nosotros debemos agregar sustancias que ayuden a preservar la composición química de la sangre, ¿no? Y evitar que se formen esos coágulos cuando la sangre entra en contacto con el aire. Entonces, para evitar este proceso, se puede agregar a mi tubo, ¿no? De muestra una sustancia anticoagulante como el citrato o la heparina, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la muestra de sangre en nuestro tubo con el anticoagulante, lo llevamos a una centrífuga, obteniendo un precipitado rojo que van a ser los eritrocitos, luego una fase o capa blanca que contiene glóbulos blancos y plaquetas, y arriba de ellos vamos a tener el sobrenadante que es el plasma. Entonces, del 100% del contenido del tubo, 55% es plasma. 1% es la capa blanca que tiene las plaquetas y los leucocitos, y el 44% van a ser los eritrocitos. Es decir, que verdaderamente de la sangre, del 100%, los eritrocitos ocupan solo un 44%. Y vamos a decir que la cantidad de eritrocitos que hay en la sangre, de ese 100%, le vamos a llamar hematócrito. Entonces, el hematócrito es la cantidad de glóbulos rojos que hay verdaderamente en la sangre y se expresa en porcentaje. Entonces, eh, este valor pues puede variar, ¿no? Entre hombres y mujeres. Los hombres suelen tener valores más elevados que las damas, y en ambos géneros, cuando las personas viven en las alturas, aumenta la cantidad de glóbulos rojos en la sangre y por ende el hematócrito. Ahora, para poder estudiar los elementos formes de la sangre, utilizamos un conjunto de técnicas y de datos que son cuantitativos y cualitativos. El método cuantitativo, por excelencia y de mayor difusión y de aplicabilidad, es el hemograma, ¿no? O la hematimetría. Sus valores normales pueden variar, ¿no? Según diversos factores, como los reactivos que emplean en los laboratorios. También con técnicas hemocitométricas pueden contarse los elementos que están presentes en la muestra y referirlos o expresarlos en una unidad de volumen como los milímetros cúbicos. Entonces, el nombre más común y mal empleado para esto es la hematología completa, pero verdaderamente el término correcto es hemograma o hematimetría. Estos son los parámetros de referencia de un hemograma. Entonces, podemos apreciar que tenemos valores que están dentro de unos rangos, y podemos ver por parte de lo que sería la estructura de mi hemograma, la cantidad
de glóbulos rojos, la cantidad de plaquetas y la cantidad de glóbulos blancos. Entonces, lo habitual, por ejemplo, para el hombre es que hayan de 4.000 a 5.8 mil o 4 millones a 5.8 millones de eritrocitos por microlitro o milímetro cúbico. Esto es lo esperado en el hombre. Y en el caso de las damas, un poco menor, 3.8 a 5.2 millones de eritrocitos por milímetro cúbico, ¿no? En el caso de las plaquetas, vemos que lo normal es que hayan de 150.000 a 400.000 trombocitos por microlitro o milímetro cúbico y los glóbulos blancos van de 4.000 a 10.000. Entonces, tenemos estos valores, ¿no? Por otra parte, la línea roja nos permite también ver los valores o cifras de hemoglobina, el hematócrito, el volumen corpuscular medio, el cual nos indica cuál es el volumen promedio de todos los eritrocitos. Aquí, por ejemplo, nos refleja un rango entre 82 y 98. La verdad es que cuando supera este rango, el eritrocito se va a llamar megalocito. Y cuando está inferior a este rango, vamos a llamar de microcitos. Y cuando está dentro del rango, de normocitos. Entonces, esto es característico porque cuando el volumen de los eritrocitos aumenta o disminuye, nos habla de procesos patológicos. Y con respecto a los glóbulos blancos, sabemos que existen los granulocitos y las células agranulares y tenemos también un recuento diferencial de ellos. Los que están en mayor cantidad son los polimorfonucleares o segmentados neutrófilos y seguidos, ¿no? De lo que serían mis linfocitos, monocitos, eosinófilos y los que están en menor cantidad son los basófilos. Por eso es que es muy fácil encontrar neutrófilos en mi frotis de sangre periférico, pero es muy difícil encontrar basófilos. Ahora, las características cualitativas se van a establecer a partir de la observación al microscopio de preparados teñidos con las técnicas de Romanovsky o las modificadas, ¿no? de Romanovsky, como los métodos de Wright o Gemsa o mezclas de ambos, ¿no? Wright y Gemsa. Que permiten pues, identificar la mayor cantidad de detalles morfológicos de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Entonces, para el frotis de sangre periférica, se suele pinchar un dedo con una lanceta y se obtiene la muestra a través, la muestra de sangre a través de un tubo que tiene propiedades de capilar. Vemos como la sangre va a ascender por este tubo y es el mismo mecanismo con el que actuaría un pitillo, ¿no? Luego esa muestra se deposita sobre una lámina portaobjetos y con la otra laminilla se hace un extendido de la muestra, un barrido, ¿no? El extender la sangre permite que las células se esparzan y no se aglomeren, porque apelotonadas no las vamos a poder estudiar bien. Posteriormente se deja secar la muestra al aire, se aplica un fijador en spray como el metanol y finalmente se colorea. El exceso del colorante se va a ir lavando con agua corriente, ¿no? Los colorantes usados, mencionábamos, que son los de tipo Romanovsky, que es una mezcla de un colorante ácido y otro básico, como por ejemplo el azul de metileno y la eosina. Pero es más común que se usen actualmente modificaciones de este método de Romanovsky, como el Wright y Jensa, donde tenemos que tener en consideración que el azul de metileno va a colorear de azul los componentes que son ácidos y la eosina colorea de rosado los componentes básicos, ¿no?
Otros componentes se colorean de un azul rojizo, ¿no? Al unirse a azures. Eh, Vamos a decir que son sustancias que se forman cuando se oxida el azul de metileno. Y el recorrido de una lámina histológica de un frotis de sangre periférica bajo el microscopio se hace generalmente en un aumento de 10x para ver la distribución de los glóbulos blancos. Y cuando usamos el 40x es para hacer un conteo o un recuento, diferenciación manual de las células, ¿no? Finalmente, los objetivos de inmersión con 100x nos permiten estudiar la morfología plaquetaria y su cantidad. Ahora vamos a detallar los frotis de sangre periférica. Todos estos elementos celulares que son los que predominan son los eritrocitos, ¿no? Los glóbulos rojos. Eh, Comprendemos que son la mayor cantidad porque ya el conteo, ¿no? de estos elementos está en el orden de los millones, ¿no? De 5 millones, 6 millones, 4 millones. Mientras que más bien los glóbulos blancos, que son estas estructuras que se ven, estas estructuras celulares que se ven en tono moradito, aprecian basófilos desde este aumento. em, Ellos están en menos cantidad porque están en el orden de los miles, desde 4.000 a 10.000, ¿no? Y las plaquetas no alcanzamos a verlas con esta magnificación y pues también están en el orden de los miles, ¿no? De 150.000 a 400.000 plaquetas, ¿no? Por microlitro. Entonces vamos a ir dando más magnificación. Ya podemos ir viendo estos glóbulos blancos. Tenemos nuestros eritrocitos. Aquí ya comienzan a distinguirse, ¿no? Varios tipos de glóbulos blancos. Vemos que lo común es que los glóbulos blancos son redondeados y hay diferentes tipos, ¿no? Esto es un eosinófilo, esto es un neutrófilo, por acá tenemos un monocito. Fíjense que el monocito, en comparación a todos los demás, es el glóbulo blanco más grande. Esto es un linfocito. Y estos elementos diminutos que estamos señalando acá son las plaquetas o trombocitos. Este sería el caso de un eosinófilo. Este es un neutrófilo. Entonces, bueno, vamos a empezar a describir sus características, ¿no? Acá tenemos el ejemplo de eritrocitos, que son estos de acá. La forma es de disco bicóncavo. Estas son plaquetas con forma de disco biconvexo. Y tenemos dos glóbulos blancos. Uno que tiene su citoplasma muy basófilo, con gránulos, ¿no? Que son morados. Y estos gránulos inclusive logran ocultar en parte la morfología del núcleo de la célula. Y esto es lo característico de los basófilos, ¿no? Entonces vemos estos gránulos que son bastante morados, ¿no? Mientras que si vemos al neutrófilo, no podemos notar en su citoplasma em, la predominancia de gránulos basófilos o acidófilos, sino que más bien toma una tonalidad grisácea, ¿no? Y recordemos que los neutrófilos van a tener núcleos que suelen lobularse, ¿no? Entonces hay varios lóbulos. Y dada la variedad, ¿no? de formas de los núcleos, les llamamos polimorfo nucleares. Ahora vemos otro glóbulo blanco em, y apreciamos que los gránulos de su citoplasma son rosados, ¿no? Entonces, estas células son los eosinófilos. Y vemos cómo el núcleo tiene dos lobulaciones. Nos recuerdan a los lentes Ray-Ban, ¿no? De aviador. Em, Estas son plaquetas.
Y estos son los eritrocitos. Como el eritrocito es el elemento más común, nos sirve como una especie de regla microscópica. Ellos miden aproximadamente 7,5 micras. En tal sentido, ellos van a ser nuestro punto de referencia o comparación. Por lo tanto, si esta célula mide 7,5 micras, los glóbulos blancos miden más, de 10 micras generalmente. Y las plaquetas pues miden menos de esas 7,5 micras al yo hacer esta comparación rápida, ¿no? Acá, bueno, otro ejemplo de neutrófilo, ya hemos distinguido, ¿no? Mis granulocitos, es decir, basófilo, eosinófilo y neutrófilo. Y ahora entra en juego el linfocito, ¿no? Entonces miren que el núcleo del linfocito ocupa las 3/4 partes del citoplasma. O sea, lo que nos permite ver de citoplasma es muy poco. Y ese ribeto, ese borde del citoplasma que se aprecia es basófilo, ¿no? Entonces esto es lo característico de mis linfocitos. Y luego nos queda la célula más voluminosa que vamos a encontrar en el frotis de sangre periférica. Vean que es redondeada, su citoplasma es basófilo y tiene un núcleo que es único, que suele ser excéntrico, pero que tiene la forma de un riñón. Es un núcleo arriñonado o escotado. Ese es nuestro monocito. Entonces, bueno, ya comprendiendo los aspectos prácticos, vamos a detallar algunos aspectos más teóricos. Eritrocitos. Entonces, una de las características de los eritrocitos o hematíes son los cambios de forma que estas células pueden sufrir por la acción de factores mecánicos o físicos, ¿no? Em, Que estas células puedan, vamos a decir, deformarse, se debe a que estas, a nivel de su membrana plasmática, sean muy versátiles, ¿no? Los eritrocitos son blandos y flexibles, por lo que una vez que dichos factores mecánicos o físicos dejan de actuar, los eritrocitos pueden recuperar su forma primaria, ¿no? De disco bicóncavo. Y esto explica el paso de los eritrocitos por el sistema capilar. A través de un capilar solamente pasa un eritrocito a la vez, ¿no? Y la forma del eritrocito de disco bicóncavo le va a permitir una mayor cantidad de superficie posible en relación con su volumen. ¿Y en qué se traduce esto? Que va a posibilitar un intercambio de gases de manera eficaz. Entonces vamos con los aspectos claves del eritrocito, ¿no? Lo esencial sobre el eritrocito. La forma es de disco bicóncavo. La vida media del eritrocito es de 120 días y una vez que ya se encuentran envejecidos, son eliminados del torrente sanguíneo por macrófagos que están en el vaso, en la médula ósea y en el hígado, ¿no? El diámetro ya hemos mencionado que es aproximadamente 7,5 micras y cuando lo estudiamos desde una perspectiva lateral, vemos que la parte central tiene menor longitud que las partes laterales, ¿no? Siendo de 0,8 versus 2,6 micrómetros. ¿Qué nos garantiza esto? Que la célula cumpla su principal función, que es la difusión de gases de manera eficiente, ¿no? A alta velocidad y poder transportar estos gases, ¿no? En esencia, el oxígeno y el dióxido de carbono. En lo que sería nuestro frotis de sangre periférica se van a apreciar, como ya vimos anteriormente, de color rosado. La verdad es que es un tono asalmonado, ¿no? Cuando utilizamos Wright y James. Y estas células carecen de núcleo, pero también carecen de todas las demás organelas, ¿no? Inclusive las mitocondrias. Es decir, que su metabolismo es esencialmente anaeróbico. Y la glucosis anaeróbica, acá dentro de mi eritrocito para producir ATP, se va a llamar vía de Embden-Meyerhof.
Entonces, esto es una pregunta clásica, ¿no? Ahora, la estructura de la membrana plasmática del eritrocito justifica que el mismo pueda variar de forma cuando atraviesa espacios estrechos como capilares sanguíneos. En su constitución hay 40% de lípidos, 50% de proteínas y 10% de carbohidratos. La mitad de las proteínas son integrales y la otra mitad van a ser proteínas periféricas. Los carbohidratos del glicocáliz son oligosacáridos que van a formar los grupos sanguíneos A, B, AB y grupo O. Entre las proteínas integrales de membrana tenemos a las glicoforinas que pueden ser de tipo A, B, C y D. Encontramos también canales iónicos, bombas de sodio y potasio y una proteína que se encarga de intercambiar cloro y bicarbonato por un mecanismo de antiporte llamada proteína banda 3. Y esta proteína es vital para que se pueda cumplir adecuadamente el transporte de gases, en esencia del dióxido de carbono. Como parte de las proteínas periféricas, vamos a tener a la proteína banda 4.1, la banda 4.2. También vamos a tener a la proteína llamada anquirina, que básicamente se van a encargar de anclar o fijar todo este citoesqueleto subplasmalemal, ¿no? Que está debajo del plasmalema o membrana plasmática, que en esencia está hecho con base en espectrina y actina, ¿no? Entonces todo este esqueleto que está debajo de la membrana plasmática mantiene la forma de disco bicóncavo de el eritrocito. Y estos pues son los grupos sanguíneos, el grupo A, B, AB y O, que ya sabemos que dependen de carbohidratos que están en la superficie externa de la membrana plasmática de los eritrocitos, ¿no? Entonces, las personas con grupo sanguíneo A presentan antígeno A, mientras que las que tienen grupo sanguíneo O no tienen antígenos, ni A ni B. Y eso les permite a los individuos con grupo sanguíneo O ser donantes universales. Mientras que más bien los que tienen el grupo sanguíneo AB van a ser receptores universales cuando hablamos de donaciones. También tenemos que tomar en cuenta que el porcentaje, ¿no? de estos grupos sanguíneos varía dependiendo de la población y de la etnia que se estudie, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los hispanos, el grupo O es el 57% de las veces más frecuente. Mientras que en los mismos hispanos, el grupo A es del 31%, el grupo B es del 10% y el AB es de el 2%. Entonces, lo más común es que en los hispanos sean de grupo sanguíneo O, es decir, que no tengan antígeno ni A ni B, eso es lo más común. Pero esto varía, ¿no? Dependiendo de la etnia o de la raza. Y otro aspecto importante es que comprendan que existe algo llamado factor RH, que es cuando escuchamos a las personas decir soy RH positiva o RH negativa. Es, el factor RH es otro grupo, ¿no? Y recibe su nombre gracias a que fue identificado por primera vez en monos rhesus, ¿no? En esta especie de monos. La verdad es que este, digamos, el grupo RH em, es de verdaderamente un gran complejo, ¿no? De antígenos. Y lo que nos interesa es que exista la presencia dentro de esos antígenos de uno en específico que le vamos a llamar antígeno D, que es el factor RH, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los americanos,
vamos a decir que el 80-85% de estos individuos tiene la presencia de este antígeno D, y es decir, que el 80-85% de los americanos son RH positivos. Mientras que los que carecen de este antígeno D, le vamos a llamar RH negativos. Entonces, lo más frecuente es que los individuos sean de grupo O y RH positivo por estadísticas, ¿no? Ahora abordemos a los glóbulos blancos o leucocitos, ¿no? Recordemos que todos tienen gránulos primarios, pero solo los granulocitos tienen gránulos específicos o secundarios. Y hay tres tipos de granulocitos acorde a lo que hemos estudiado a través del método de coloración Wright y Jensen, el frote de sangre periférico, ¿no? Estos son los polimorfonucleares, los eosinófilos y los basófilos. Y tenemos dos células agranulares, linfocitos y monocitos. Esta tabla es elemental, debes aprendértela y conocerla desde el inicio hasta el final de tu existencia. El porcentaje de cada glóbulo blanco. Entiendan algo. Los neutrófilos nos defienden contra bacterias y se activan en la inflamación aguda. Los linfocitos nos van a defender ante procesos infecciosos virales. Los eosinófilos nos defienden contra vermes, gusanos, y también se activan en los procesos alérgicos como la rinitis o el asma. Los monocitos sirven como macrófagos en general, pero también como células presentadoras de antígeno. Y los basófilos, por el contenido de sus gránulos, participan en procesos alérgicos e intervienen en la coagulación. Entonces, ¿cuál es el orden en cuanto a porcentajes, ¿no? ¿Cuáles células son más frecuentes? Neutrófilos del 45 al 70%, esto es lo normal, seguidos de los linfocitos, que van del 20 al 45%, seguidos de los monocitos, que van del 2 al 10%, seguidos de los eosinófilos del 0 al 5%, y en último lugar los basófilos, ¿no? Que llegan hasta el 2%. En específico, conversemos sobre los neutrófilos, ¿no? Ya sabemos que van del 45 al 70% de los glóbulos blancos, de esos 4.000 a 10.000 glóbulos blancos por microlitro. El 75%, 70, 45 son neutrófilos. Su tamaño oscila generalmente entre las 12 y las 15 micras. Y la verdad es que su ciclo de vida, ¿no? Pasan en la sangre escasas horas y luego migran al tejido conectivo, donde pueden estar máximo 8 días, ¿no? Antes de sufrir apoptosis. El núcleo va a consistir en un núcleo que es lobulado, ¿no? Podemos encontrar de 2 a 5 lobulaciones, entendiendo que de más de 3 lobulaciones en adelante es un neutrófilo maduro, ¿no? Y por supuesto, cada lóbulo está conectado, ¿no? A través de unos puentes de cromatina. Otro aspecto interesante que podemos encontrar en los núcleos de los neutrófilos son estos brotes nucleares, esta heterocromatina sexual, ¿no? Que se manifiesta en forma de corpúsculo de Barr, que no es nada más que un cromosoma X inactivo en las féminas, ¿no? Y este corpúsculo de Barr aparece solamente en el 3% de los núcleos de los neutrófilos. Aquí tendríamos otro corpúsculo de Barr, ¿no? Entonces, los neutrófilos van a tener tres tipos de gránulos. Son los únicos granulocitos con tres tipos de gránulos, ¿no? Entonces, eso es clave. Vamos a tener gránulos primarios, secundarios y terciarios. Los gránulos primarios son los más grandes y también son llamados gránulos azurófilos. Van a medir 0.5 micras de diámetro
y contienen sustancias como fosfatasa ácida, la deamino-oxidasa, peroxidasas. En esencia son lisosomas con hidrolasas ácidas. Los gránulos secundarios contienen sustancias bactericidas, que son las que van a destruir verdaderamente a las bacterias. Y estos gránulos son de menor diámetro, ¿no? De 0,1 micras. Y estos gránulos contienen lisosimas, fagocitinas y fosfatasa alcalina. Y los gránulos terciarios tienen gelatinasas y catepsinas que permiten a los neutrófilos degradar o destruir la matriz extracelular para poder migrar a través de ella, ¿no? Otro punto interesante es que cuando los neutrófilos están activados, cumpliendo su acción, eh, su citoplasma se torna de gránulos que son mucho más oscuros, ¿no? Y los bioanalistas hacen referencia a estos gránulos como granulaciones tóxicas, ¿no? Entonces, bueno, es para que tengan conocimiento de estos términos que los van a requerir para su práctica como médicos. Entonces, verdaderamente los neutrófilos, vamos a llamar que son micrófagos. Existen los macrófagos y existen los micrófagos, ¿no? Y eso es porque los neutrófilos hacen fagocitosis de partículas pequeñas, ¿no? Como bacterias, virus y restos, ¿no? De células o tejidos. Entonces, este es un ejemplo de cómo ocurre esa microfagocitosis, ¿no? Tenemos acá la bacteria es eh, contactada, ¿no? con este anticuerpo, el anticuerpo cubre los antígenos de la bacteria, pero este anticuerpo puede interactuar con proteínas del complemento y con unas regiones específicas de los anticuerpos que se llaman regiones FC. La verdad es que el neutrófilo tiene receptores para el complemento y para esta región FC. Una vez que se da la interacción entre el receptor y su agente estimulante, ya sea el complemento o la región FC de un anticuerpo, se induce la fagocitosis, va a ser una endocitosis mediada por receptor y vemos cómo se internaliza esta bacteria en un endosoma y luego internamente vean cómo los gránulos comienzan a cumplir acción sobre esta célula, ¿no? Y finalmente acá tenemos a nuestra bacteria totalmente destruida, ¿no? Ahora, el caso de los eosinófilos. Ellos ya sabemos que su citoplasma tiene muchos gránulos acidófilos, núcleos bilobulados, y la verdad es que estos núcleos están unidos por un puente fino y laxo de cromatina. Este concepto es esencial porque marca diferencias con respecto a los núcleos de los neutrófilos, ¿no? Que los puentes no son laxos, sino que son más bien densos o gruesos. El tamaño oscila entre las 12 a las 15 micras. Verdaderamente son un poco más grandes que los neutrófilos y su ciclo de vida o su tiempo vital oscila entre los 8 a los 18 días. Por otra parte, debemos comprender que desde el punto de vista ultraestructural contiene unos gránulos, ¿no? Generalmente hay 200 gránulos en una célula o un poco más, y estos tienen forma de granos de lenteja, ¿no? La parte central de estos gránulos es cristalizada y contiene una proteína que se llama proteína básica que va a permitir la acción de asesinar a los gusanos, a los vermes. Y la parte externa de estos gránulos pues contiene fosfatasas ácidas. Entonces, acá los podemos apreciar mejor. Este es nuestro eosinófilo con sus dos lobulaciones. Estos son sus gránulos y vean que el centro del gránulo es más electronodenso, es cristalizado y allí pues se encuentran las proteínas
que participan en la destrucción de los parásitos y gusanos. Ahora los basófilos, podemos ver que son células que ya mencionábamos, ¿no? Que son las que están en menos porcentaje eh, y miden de 10 a 12 micras. Son los glóbulos blancos, granulocitos más pequeños. Es el granulocito más pequeño. El núcleo es irregular, verdaderamente tiene lobulaciones o una forma de S, ¿no? Hace una S. Pero difícilmente se puede apreciar el núcleo porque existen muchos gránulos y es tanta la cantidad que opacan el núcleo, lo dejan oculto. Otro aspecto a considerar es que los gránulos de mi basófilo son gránulos metacromáticos, como los mastocitos del tejido conectivo. Los gránulos específicos de los basófilos se tiñen de azul oscuro a negro con las tinciones de Wright y Jensen, ¿no? Em, y frecuentemente no van a presionar contra la periferia de la célula, creando un característico perímetro rugoso del basófilo, ¿no? Como se aprecia en la microscopía óptica. Estos gránulos contienen heparina, histamina, factores quimiotácticos para neutrófilos, factores quimiotácticos para neutrófilos e eosinófilos, em, proteasas, condroitin sulfato y peroxidasas. Entonces, verdaderamente la histamina liberada por estas células actúa como un agente vasodilatador, mientras que la heparina actúa como una sustancia anticoagulante. Y también tienen la capacidad de liberar leucotrienos que están implicados en la broncoconstricción, ¿no? En los pacientes asmáticos. Acá tenemos a los linfocitos, ya sabemos que son los que están en segunda medida, del 20 al 45%, y tienen una vida prolongada. Recordemos que los linfocitos pueden ser efectivos o de memoria, ¿no? Y pueden vivir hasta periodos de 300 días. Su tamaño puede variar, ¿no? Existen varios tipos de linfocitos respecto a su tamaño. Podemos clasificarlos. Hay algunos autores que dicen que hay linfocitos pequeños que van de 6 a 8 micras y linfocitos grandes de 8 a 18 micras, ¿no? La verdad es que de forma predominante en la circulación prevalecen los linfocitos pequeños, siendo estos el 90% de los linfocitos que circulan, mientras que los más grandes forman el 10%. Otros autores utilizan otro sistema de clasificación en pequeño, mediano y grande. Los pequeños van de 8 a 10 micras, los medianos de 12 a 15 micras y los más grandes de 15 a 18 micras, cumpliéndose el mismo parámetro de que son más frecuentes los pequeños que los medianos y los grandes. Desde el punto de vista de la práctica, tomen en cuenta que son células redondeadas con núcleos únicos redondeados que son tan voluminosos que solamente dejan una pequeña porción del citoplasma. Entonces, las 3/4 partes del citoplasma están siendo ocupadas por el núcleo. La cuarta parte o el un cuarto parte restante es ese citoplasma, ¿no? Y a nivel de lo que van a ser los frotis de sangre periférica, es imposible identificar a los tipos de linfocitos. O sea, yo no puedo decir, este es un linfocito T, este es un linfocito B o este es un linfocito NK. Simplemente digo, es un linfocito. Sin embargo, pues tengan en consideración que existen técnicas especiales como la citometría de flujo y como la inmunohistoquímica que nos permiten saber estos son linfocitos T, estos son linfocitos B y estos son linfocitos NK, ¿no? O asesinos naturales.
¿Cómo se distribuyen los linfocitos en el cuerpo? Bueno, em, de todos los linfocitos del organismo, solamente el 2% están en la circulación sanguínea. Imagínense eso, ¿no? Entonces, circulando, vamos a tener de ese grupo de linfocitos circulantes, el 75% son linfocitos T, el 15% son linfocitos B y el 10% son linfocitos asesinos naturales o NK. La mayor parte de los linfocitos no va a estar dentro de los vasos sanguíneos, sino en los nódulos linfoides. Allí vive el 40% de los linfocitos, en los nódulos linfoides. Y en otros tejidos vamos a tener tejidos foráneos, 18%, el hígado tiene un 15%, el timo un 10%, la médula ósea un 10% y el intestino un 5%, ¿no? Entonces, no es que te debas aprender todos estos porcentajes, pero sí comprender que la mayor parte de los linfocitos no están circulando, ¿no? Sino que están en otros tejidos. Y bueno, existen subpoblaciones, ¿no? de linfocitos. Ya mencionamos los linfocitos T helpers o ayudadores, que son CD4 positivos. Los linfocitos T citotóxicos, que son CD8 positivos. Los linfocitos T reguladores. Los linfocitos T de memoria. Tenemos también linfocitos B. Recordemos que los linfocitos B se van a diferenciar en plasmocitos que pueden producir anticuerpos o inmunoglobulinas de varias clases. IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. O inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, M, D y E. Y con respecto a lo que serían nuestras células natural killers, es interesante que comprendan que ellas cumplen un rol de células antitumorales. Cuando detectan una célula potencialmente tumoral, la destruyen gracias a unas proteínas que liberan llamadas perforinas. Entonces estas perforinas se anclan en la membrana plasmática de la célula tumoral, forman un canal y este canal hace que se perfore verdaderamente la célula y masivamente va a ingresar el agua a esa célula tumoral y la explota. Entonces es un mecanismo muy interesante, ¿no? Eso es con respecto a los linfocitos. Y ya con nuestros monocitos, sabemos que son las células más grandes de los glóbulos blancos, hasta 20 micras, y su tiempo promedio de vida es de 60 a 90 días. Su núcleo es arriñonado y vamos también a lo más característico es que el núcleo esté excéntrico. Con respecto a su citoplasma, contiene gránulos azurófilos, ¿no? O primarios. Y pues, estas células suelen salirse del torrente sanguíneo para diferenciarse en macrófagos en los tejidos conectivos subyacentes. Y dado que estas células fagocitan partículas grandes, son verdaderos macrófagos, no micrófagos como los neutrófilos. Podríamos decir que todas estas células pues cumplen un rol muy relevante en la respuesta inmunológica, ¿no? Este sería un esquema integrador. Tenemos los granulocitos por acá, los agranulocitos. Así los puedes estudiar de forma más sencilla, ¿no? Mira el neutrófilo, el eosinófilo, el basófilo. Tenemos los agranulocitos, el más grande, mira que es el monocito, su núcleo es arriñonado, mientras que el del linfocito es redondeado. Entonces, pues es bastante sencillo. Y esta es una tabla que te dejo para que hagas la consulta teórica de la síntesis de lo que fue toda esta sección de glóbulos blancos.
Aquí se incluye la cantidad, el diámetro, la forma del núcleo, eh, el contenido de los gránulos específicos, posibles marcadores de superficie, el tiempo de vida y la función. Ahora vamos a comprender lo relacionado a los trombocitos o plaquetas. Recordemos que van de 150.000 a 400.000 por microlitro y son los elementos formes más diminutos, van de 2 a 4 micras, el promedio son 3 micras. La verdad es que tienen forma de disco biconvexo, no están nucleados y la verdad es que son restos, ¿no? de fragmentos de una célula muy voluminosa de la médula ósea que es el megacariocito. Por eso algunos autores no consideran a la plaqueta como una célula, ¿no? Sino más bien como un elemento figurado o forme de la sangre. Su tiempo de vida en promedio es de 10 días. Y este es un número importante que deben fijar porque en base a estos 10 días es que se hacen ajustes terapéuticos en la práctica clínica para la decisión de las terapias que tienen que ver con sustancias o agentes fármacos anticoagulantes, sobre todo en pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Esto pues lo comprenderán con mayor detalle eh, a medida que avancen, ¿no? En la carrera. Y desde el punto de vista de la microscopía fotónica, ¿qué vamos a poder apreciar en el microscopio de luz? Que tiene una parte central oscura que se va a llamar granulómero o centrómero y una parte periférica que es más clara, la cual se va a llamar hialómero. Ahora vamos a estudiar la ultraestructura de la plaqueta, ¿no? Entonces, las micrografías electrónicas de plaquetas muestran que en la periferia, a nivel de nuestro hialómero, hay de 10 a 15 microtúbulos que se disponen paralelamente entre sí, formando un anillo, ¿no? Miren cómo hace un anillo. Los microtúbulos van a ayudar a las plaquetas a mantener su morfología discoide. Y asociados con estos haces de microtúbulos, van a haber monómeros de actina y miosina que pueden ensamblarse rápidamente para formar un aparato contráctil. Estas células tienen la capacidad de contraerse, ¿no? Para los procesos de formación de coágulos. Además, en este hialómero vamos a encontrar dos sistemas tubulares, ¿no? Un sistema tubular abierto, que es superficial. Vemos que comunica el exterior con esta parte del interior de la plaqueta y vamos a tener un sistema tubular denso. Entonces, este sistema tubular abierto está bastante enrollado, ¿no? Y forma una especie de laberinto, inclusive dentro de esta célula, ¿no? Y debido a que este sistema tubular abierto se comunica con el exterior, el aspecto luminal, ¿no? La luz de este sistema es una continuación de la superficie exterior de la plaqueta. Y lo que hace es aumentar el área de superficie plaquetaria, ¿no? Para liberar sustancias mediante exocitosis o internalizar sustancias mediante endocitosis. Ahora, si estudiamos la ultraestructura del granulómero, va a mostrar la presencia de una pequeña cantidad de mitocondrias, eh, depósitos, ¿no? de glucógeno, peroxisomas y tres tipos de gránulos, ¿no? Los gránulos alfa, los gránulos delta
y los gránulos de tipo lambda. Entonces, gránulos alfa, gránulos delta y lambda. Los gránulos lambda son lisosomas comunes y corrientes. Esta sería la tabla integradora de sinopsis con respecto a la ultraestructura de la plaqueta. Vemos las estructuras ubicadas en el hialómero y en el granulómero. El sistema tubular abierto, lo que permite, ¿no?, es que esta célula pueda tener procesos de exocitosis o endocitosis muy rápidos en espacios que comunican el exterior con el interior de la célula. Y el sistema tubular denso sirve como eh, un sistema que nos permite secuestrar calcio, lo que va a evitar que estas plaquetas se vuelvan pegajosas, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante este punto, ¿no? Los gránulos alfa, vemos que son los más grandes entre los tres tipos de gránulos. Los más pequeños son los gránulos eh, lambda, ¿no?, que son los lisosomas. Tienen hidrolasas ácidas, estos gránulos lambda. Los gránulos alfa tienen proteínas, ¿no?, que están relacionadas directamente con la coagulación, como el fibrinógeno, factor de crecimiento derivado de plaquetas, tromboplastina, trombospondina y factores de coagulación. Entonces, contiene factores que pueden ayudar a la reparación de los vasos sanguíneos lesionados, que condicionan la agregación plaquetaria para formar coágulos y pues también forman finalmente per se estos coágulos. Mientras que los gránulos delta, también importantes, se le llaman cuerpos densos, son los únicos por su aspecto en la microscopía electrónica, son bastante electronodensos y fíjense las sustancias que contienen: calcio, ADP, ATP, serotonina, histamina y pirofosfatasa. Estos gránulos delta tienen agentes neurotransmisores, ¿no? Como el ATP, la serotonina, la histamina. Sí, escuchaste bien, el ATP puede ser un neurotransmisor. Y bueno, ¿cuál es la acción de estos gránulos, no? Son factores plaquetarios que van a facilitar los procesos de agregación y adhesión plaquetaria. Y también pueden mediar procesos de vasoconstricción en regiones donde hayan hemorragias, ¿no? Para frenar estas hemorragias. Esto ha sido todo por esta sesión de sangre. Damos cierre al ciclo inherente a sangre hematopoiesis y muchas gracias a ustedes por la atención prestada. Nos vemos en una próxima sesión.